Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alfredo de Luque. Él hace parte del partido de la U y pertenece a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de esta corporación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, William, por la invitación y a los televidentes por estar atentos a tu programa. A ver, se han presentado un sinnúmero de inconvenientes alrededor de los distintos autores y cantautores en todo el territorio nacional por el tema de las regalías. Desafortunadamente, muchos de los distintos intérpretes y los autores y cantautores reclaman, y esto hay veces se queda como en el limbo. Varios de los distintos artistas han muerto pues, prácticamente sin un solo peso. Usted acaba de presentar una iniciativa en este sentido y nos parece importante, doctor Alfredo de Luque, que le explique a los televidentes en qué consiste y en qué va a beneficiar a estos autores y cantautores. Claro que sí, William. Muchas veces los autores y compositores del país no pueden explotar ellos sus obras de manera autónoma y tienen que ceder ciertos derechos a las disqueras o a los editores musicales para que ellos hagan la explotación de la obra. Me refiero, por ejemplo, a esas grandes disqueras que lo que hacen es pues, producir el disco, prensarlo, incluso imprimirlo y sacarlo para la venta, incluso las explotaciones que hacen de los videos o de la subida de música a diferentes plataformas que se conocen en el mundo ya del internet. Y lo que pasa allí es que los autores, pues muchas veces, sin darse cuenta en esos contratos, pues no negocian, sino que firman lo que les trae las disqueras, ceden todo lo que se puedan imaginar a unos tiempos, a unos determinados tiempos que de verdad son en algunas situaciones absurdos y resultan pues ellos no disfrutando la obra como deberían hacerlo. Eso es un hecho que ha venido pasando hace mucho rato en Colombia y lo que queremos con este proyecto de ley es crear unas condiciones muy esenciales que existan dentro del contrato de edición musical para que quede claro, por ejemplo, cuáles son los derechos que se ceden, por cuánto tiempo, qué va a hacer el editor musical o la disquera con esa obra, cómo la va a explotar. El autor también va a tener la posibilidad de preguntarle y de exigirle a la disquera qué está haciendo con su obra, en qué momento, y también pedirle pues que si está haciendo una mala explotación lo haga de una manera más acorde con la necesidad del mismo personaje pues que está cediendo sus derechos. Y con la realidad, porque en oportunidades lo que vemos es que ellos prácticamente explotan al cantautor y al compositor. Es una situación muy difícil porque no hay maniobra, no hay margen de negociación. Eso es como cuando usted firma un contrato con la empresa de energía de Bogotá, por poner solo un ejemplo. Sí, usted cada vez que llega a su casa y prende la luz está ejecutando un contrato, pero usted lo negoció, usted le dijo a los señores de la empresa de energía cuánto iba a pagar por kilovatio hora o cuánto iba a usted a utilizar el servicio y que haya unos descuentos porque usted, por ejemplo, no está en su casa todo el día o que usted solamente va a utilizarlo en determinado momento. No, usted simplemente prendió la luz y ahí empezaron a cobrarle lo que se reguló. Aquí más o menos pasa lo mismo. Usted no firma un contrato, los autores y compositores no están firmando contratos que hayan negociado, sino que son contratos impuestos, contratos donde hay una parte muy fuerte y una muy débil. Entonces necesitamos que ese contrato tenga unas condiciones mínimas que garanticen los derechos de los autores y compositores del país para que no se vean afectados por unas negociaciones que al final del camino no les retribuyen lo que han hecho ellos con su esfuerzo de crear esas magníficas obras en el país. Que haya un equilibrio entre las dos partes, es más o menos. Exactamente, el equilibrio se tiene que dar con unas medidas precisas que indiquen, por ejemplo, yo voy a tener un plan de negocios de explotación de su obra, señor autor, y ese plan de negocios consiste en esto y en esto y en esto y en esto, y lo voy a ejecutar en estos momentos. Y si no lo hacen, entonces el autor va a tener como exigirles que lo hagan. Y si no lo quieren hacer, pues el autor va a poder coger su obra e irse para otra parte, para otra disquera o para explotar su obra de otra manera que de verdad le reconozcan el valor que tiene. En el papel, porque para explicarle un poquito a los televidentes, doctor Alfredo de Luque, es en el papel cómo queda, porque en oportunidad vemos cómo le entregan 10, 8, 5 canciones, no sé, a X o Y de las distintas disqueras o a los cantantes y ellos no respetan las condiciones que se pactaron, porque se pactaron, como usted lo acaba de señalar, con un desequilibrio total. En la práctica, si no me respetan eso, yo puedo demandar. ¿Cómo queda eso en la práctica? No, en la práctica, si no cumplen las condiciones del contrato, pues se puede demandar. Pero lo más importante de esto es que en el contrato debe quedar establecido exactamente cuál es el derecho que se va a ceder, porque existen varios derechos que puedo yo tener como autor. Por ejemplo, yo puedo especificar en el contrato, como no se está haciendo hoy, que solamente quiero que mi obra musical sea explotada
a través de la venta de CDs, por ejemplo. Ujú. Y con ellos solamente, con esa disquera hago esa explotación. Y me voy donde otra disquera y digo, es que yo con usted voy a hacer la explotación digital de mi música a través de internet. Y con otra el video. Y con otra el video. O puedo hacerlo en conjunto con todos. Pero hoy simplemente, cuando yo firmo esos contratos de edición musical, se todo. siente que se está cediendo absolutamente todos los derechos. Los autores no tienen capacidad de negociación con las disqueras y pues quedan muchas veces maniatados con lo que pueden hacer con sus obras. ¿En qué va la iniciativa? Porque aquí vemos pues, que en oportunidades muchas de las iniciativas no pasan porque el gobierno no le pega la empujadita. Su partido, el partido de la U, ya lo socializaron. ¿En qué va? Sí, hemos venido haciendo una serie de reuniones con autores y compositores y de verdad que me parece que ha sido un éxito porque ellos están muy identificados con la iniciativa, han creído de verdad que es algo que los beneficia mucho. Obviamente hemos tenido alguna oposición por parte de las disqueras, pero yo creo que se pueden llegar a puntos de encuentro. El proyecto está en comisión primera, no se le ha dado el primer debate aún, acabamos de tener hace unos días o hace unas semanas ya largas una audiencia pública acerca del mismo, en donde se escucharon a todos los interesados, pero no sé si alcancemos en lo que queda del tiempo, sino el próximo año arrancaríamos con ese proyecto con mucha fuerza en la comisión. En marzo, ¿cuántos artículos? ¿Y el gobierno qué le ha dicho si de pronto ya ha tenido tiempo de socializar? Con el gobierno hemos conversado con el Ministerio de Cultura y con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, tenían algunos reparos sobre el proyecto, pero el proyecto va en buen camino. Yo creo que es un proyecto, no es muy largo, es un proyecto, si mal no recuerdo ahorita, más o menos de 15 artículos, pero es un proyecto que tiene lo esencial y lo fundamental que necesitan los autores para salvaguardar sus derechos ante las disqueras. Saico y Asimpro han sido las dos principales sectores que de algún modo se oponen porque ellos pues, tienen unas regalías ahí, se han dado varios escándalos, el ministro que hoy es vicepresidente le puso a eso un gerente, bueno, pero se han dado. ¿Qué ha pasado con ellos, ese sector que tanto, pues de algún modo les interesa? Este proyecto no tiene nada que ver con Saico, pero ni Asimpro. No, nada con ellos dos porque es simplemente los derechos que yo tengo. Lo que pasa es que las disqueras, al ser las titulares de los derechos de autor, se vuelven socias de Saico, por ejemplo. Entonces están allá también peleando regalías como si fueran autores rasos. Y eso genera a veces un inconveniente porque los autores que no tienen, que están peleando sus obras y que están afiliados a Saico de manera individual, pues creen que las disqueras se les están llevando la mayor parte de la torta que ellos recogen. ¿Cómo funciona eso? Eso son sociedades de gestión colectiva, así funciona en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí, es decir, los autores y compositores forman una sociedad para ir a cobrar entre todos los derechos por la transmisión audiovisual de su obra o la inclusión en el material audiovisual o porque la pasaron en una emisora. Entonces simplemente ellos van en conjunto y dicen, bueno, usted tiene que pagar porque usted está utilizando música que está dentro del repertorio que yo represento. Y así sucede en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí en Colombia ha habido muchas dificultades con respecto a Saico porque han habido muchas pujas internas entre autores y compositores debido a que los cobros que se hacen a la música que ellos representan, pues algunas veces dicen ellos que no reconoce la realidad de la obra en sí. No se refleja en la plata que ellos les llega. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay autores que reciben al año 300 millones de pesos versus otros que no reciben nada. No hay equilibrio tampoco. Eso es un tema que debe... Ahí se nivela, no lo toma. El proyecto de ley no habla de este tema en específico. Yo lo que quiero es que los autores tengan una capacidad de negociación mayor en la edición musical, que es lo que muchas veces les da más plata a ellos. Claro. Y el tema de Saico, pues ha venido el gobierno tratándolo de manera pausada y creo que es momento para que también se hagan unas modificaciones importantes allí en cuanto a la composición de la parrilla o las obras que ellos representan y la distribución de los ingresos que se generan por ello. Eso sería bastante equitativo. Además, debería tener Saico también unos fondos comunes que creo que se han venido trabajando en donde se garanticen, por ejemplo, el mínimo vital a los autores. Claro. Eso, por ejemplo, lo tratamos en el proyecto de ley, que los autores, que dentro del contrato de edición musical que firman los autores con las grandes disqueras se les garantice por lo menos unas condiciones mínimas de respeto a su condición como colombianos y como autores respetados. El sabor, uno aquí más o menos usted que ya lleva, pues este es su segundo periodo, si no me equivoco, sí. ¿Ve que hay pues, de algún modo ambiente para que la iniciativa pase en la Comisión Primera y posteriormente haga su tránsito, no solamente en la plenaria de la Cámara, sino en el Senado de la República? Yo no vería opción de que el proyecto no pasara porque es un proyecto bueno para el país y bueno para los autores y compositores. Esperemos que el trámite se dé de la manera como debe darse dentro de la comisión y haremos la respectiva defensa con los autores y compositores para que el proyecto sea un éxito y ellos tengan tranquilidad futuro de que cuando saben que están firmando pues un documento que también los beneficia a ellos. Claro, pasemos a otro tema que nos parece sumamente importante, pues aquí se votan normas de toda índole
Usted también ha propuesto un tema que tiene que ver con el vallenato. Pues nosotros, los que vivimos aquí en la capital de la República, pues en donde usted no escucha un vallenato, no solamente aquí, sino en todo el país. También propone usted un Día Nacional del Vallenato, es más o menos lo que le entiendo. Sí, es un proyecto, mire que ha tenido muchas críticas, porque la gente dice que en el país hay muchas cosas importantes para que nos preocupemos por una cosa tan simple. Pero primero, pues nosotros estamos en capacidad, el Congreso funciona de tal manera que puedan existir muchas comisiones, 7 comisiones existen en la actualidad, para que puedan tratar todos los temas que tienen que ver con el país. Entonces, mientras la Comisión Tercera está trabajando en una propuesta de reforma tributaria, existe la segunda que trata temas como, por ejemplo, los reconocimientos a la cultura de Colombia, que también es muy importante. A veces cometemos el error de decir, por ejemplo, que el Día del Vallenato no es importante y que es algo muy superfluo, pero yo creo que es una buena manera de enseñarle a Colombia que los valores que enseña también la música vallenata. La música vallenata, todo el mundo la asocia con parranda, pero eso no es solo parranda. La música vallenata es cultura, es costumbrismo, es una expresión de un pueblo que ha venido desarrollándola por mucho tiempo y que creemos debe ser resaltada porque hoy se reconoce en todo el país de manera bastante importante, pero creemos que la exaltación de ese día, del vallenato, en una fecha en donde concurre, por ejemplo, el nacimiento del maestro Rafael Escalona y del gran cantautor Diomedes Díaz, pues nos parece que es algo importante. Y de esa manera, pues enseñarle a nuestras futuras generaciones que existe una cultura arraigada en el país, que es el vallenato, que ha venido tomando espacio aceleradamente desde hace varias décadas y que creemos pues que debe exaltarse como se exaltan otros valores culturales del país, sin que genere ese día ni un día festivo, ni que se generen absolutamente intenciones ocultas. Simplemente queremos que el Día del Vallenato sea en representación de todos esos autores. ¿Usted sabe cuánta gente vive del vallenato? No, entre miles, La Guajira, Cesar y Magdalena, ¿usted sabe cuánta gente deriva sus ingresos en toda Colombia de lo que saben hacer con los instrumentos con que se toca la música vallenata? Sí. Ellos se van a sentir muy agradecidos también. Y no se preocupe la teleaudiencia ni las personas que nos ven en cuanto a que estamos preocupados por eso, porque tenemos la posibilidad de preocuparnos por ese tema, pero también abordar temas importantes como la reforma tributaria, como el equilibrio de poderes, como 1000 otros temas que se ven en el Congreso sin que nos vean afectados. Para eso nos pagan, para estar aquí trabajando todo el día y abordar todos los temas. ¿Cómo desasociar un poquito, como usted lo acaba de señalar, el tema de la parranda y todo lo que genera alrededor del vallenato, con que ahí también hay cultura? Claro que sí, es que nosotros en la costa atlántica lo tenemos claro. Es decir, reconocemos el vallenato como una expresión absolutamente cultural. Obviamente también todos cuando quieren tomarse sus traguitos les gusta poner música vallenata, pero de pronto esa separación es lo que tenemos que preocuparnos ahora con el Ministerio de Cultura y con la exaltación de esta oportunidad, de esta fecha que nos da la oportunidad de creer que podemos darle ese mensaje al país, de decirle que el vallenato también es no es solamente sentarnos a tomar con una botella de whisky, sino también sentarnos a dialogar acerca del porqué del vallenato, acerca del cómo, por ejemplo, le hacen reconocimientos desde Alemania a los ejecutores del acordeón, de ver cómo se integraron esos 3 instrumentos, de cuál fue la historia, de cómo llegó a la capital, de cómo se irradió por el resto del país, de cómo las composiciones vallenatas son grabadas por artistas internacionales como Julio Iglesias, como personas que han venido recogiendo eso porque se han dado cuenta que de verdad es algo que vale la pena resaltar. Y nosotros tenemos que hacerlo. Mucha gente aquí hace muchos años, 30 años en Bogotá, muy seguramente el que oyera música vallenata lo iba a tildar de corroncho. Les confieso que en La Guajira y en el Cesar, mis abuelos, el materno y el paterno, no escuchaban vallenato. En esa época el vallenato era una expresión cultural de personas que no estaban, digamos, dentro de los círculos sociales aceptados en su momento. Pero poco a poco fue escalando y llegó al punto de que hoy se convierte en el principal símbolo musical del país. Es que creo además que no hay parte donde usted llegue a una reunión de cualquier índole y no se toque un vallenato. Así es un tema muy importante y simplemente esa exaltación merece, creemos pues, que el reconocimiento se debe dar de una manera apropiada, así como hay días de diferentes manifestaciones culturales en el país. Claro. Y es un tema, vuelvo y digo, que lo podemos abordar sin la necesidad de dejar de abordar los demás o todos los temas importantes que se vean en el país. Claro, pasemos al tema de su departamento, de La Guajira. Pues recientemente vimos un sinnúmero de inconvenientes alrededor de ese departamento tan hermoso, además que colinda con otros países.
¿Cómo está la gobernación hoy? Porque vimos pues, un sinnúmero de inconvenientes, el gobernador detenido, y de algún modo la asocian a otros temas, pero sabemos, hemos ido no sé cuántas veces a La Guajira y es un departamento hermoso con una gente maravillosa. ¿Qué le podemos decir a los televidentes en torno a este tema que ha sido tan engorroso, principalmente para este gobernador o para los gobernadores que de algún modo pues, han tenido algunos inconvenientes en este sentido, doctor Alfredo de Luque? Bueno, lo más engorroso, la verdad sea dicha, es que el país voltee los ojos a La Guajira solamente en estos momentos, porque esos son problemas que han sido milenarios en La Guajira. Mucho tiempo llevamos padeciendo sed en nuestro departamento por culpa de mil circunstancias, y que eso se vio agravado ahorita pues con la posibilidad de que no lloviera, con la posibilidad de lluvia en el departamento, que duró 3 años. Hay zonas en donde no llovió por 3 años. Y esas culpas pueden venir de mil partes. Entonces la gente dice que ese es un departamento que ha sido rico porque ha generado regalías, entonces esa generación de regalías implica que solamente se las han robado porque no han hecho inversión. Pero eso es falso. En La Guajira todo lo que se ha hecho es por regalías porque no había nada más. No hay otro instrumento no hay otra generación de ingresos en La Guajira. Entonces las regalías, a pesar de que la gente las asocia con riqueza, no son tal. Y esos corresponden o correspondían a unos ingresos que son incipientes para salvaguardar las necesidades básicas insatisfechas de la región. La deuda histórica de la nación con La Guajira es infinita, es infinita. Si ustedes comparan la inversión per cápita de la nación en La Guajira versus departamentos del centro del país, eso sería penoso. Penoso. Entonces, claro, ¿cómo vamos a nosotros? Solamente tenemos vida de regalías de hace 25, 30 años. ¿Cómo íbamos nosotros a crear, a subsistir durante ese tiempo o a equilibrar las cargas con ese dinero en ese tiempo? Era imposible. Sin embargo, se ha hecho muchas cosas, pero necesitamos seguir teniendo el apoyo del gobierno nacional y el apoyo de Colombia en general para que se den cuenta que de verdad necesitamos que La Guajira cambie. Hay una clase política emergente en La Guajira que hemos venido preocupándonos por la región de una manera diferente y creemos también que podemos presentar soluciones diferentes al tema. Y creemos pues que en La Guajira no solamente el tema de la sequía, sino de las muertes por desnutrición, que son asociadas también a múltiples factores culturales, de fronterizos, asociados también a temas de sequía, pueden parar, pero si todos nos unimos en razón a que en La Guajira las cosas se hagan de manera diferente como clase política emergente, pero además de eso, pidiéndole al gobierno nacional y visibilizando los problemas del gobierno nacional. No es ayudar solamente en un momento para sentirnos bien, sino ayudar todo el tiempo a que las cosas cambien allá. Da tristeza, usted lo acaba de señalar en varios informes que vimos en algunos medios de comunicación, como niños muriéndose de hambre, y a nosotros de colombianos, a mí me dolía el alma, y uno no entiende un país con tanta riqueza, y La Guajira es uno de los países, uno de los departamentos con más riqueza. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Por múltiples factores. Miren, todo confluyó en situaciones muy importantes. Por ejemplo, primero la sequía, 3 años sin llover, era un tema bastante complicado de dónde conseguir estos recursos económicos, la familia, para poder solventar esa crisis. La gente, por ejemplo, en las rancherías, al ver que no tenían agua potable, pues le tocaba recurrir a otras fuentes de agua, y esas fuentes de agua a veces contaminadas pues producían enfermedades estomacales, y eso por ejemplo también se asocia a muertes por hambre o por desnutrición. Por ejemplo, también hay que entender que existía por ejemplo un programa nutricional del gobernador anterior que se acabó en el 2012, lo acabaron y simplemente 30.000 niños dejaron de percibir comidas en La Guajira o desayuno y almuerzo diario. Por ejemplo, eso también es una causa. Otra causa también está asociada a que, por ejemplo, los insumos o los elementos de la canasta familiar que ingresaban de Venezuela dejaron de hacerlo porque en Venezuela están en una crisis profunda y no dejan pasar alimentos para este lado. Otro problema, por ejemplo, también es la cultura de los indígenas guayú, que a veces tiene ciertas circunstancias que generan que se presente desnutrición en los niños. Otra también puede ser la corrupción que se ha presentado en muchas ocasiones, pero la corrupción de La Guajira es inaceptable, así como es inaceptable en todo el resto del país, pero no es más que la que ha sido en el resto del país, debe ser en términos generales la misma, la que se ha presentado en otros territorios. Entonces, son muchos factores que confluyeron en contra de los niños de La Guajira. Y debemos trabajar para que eso se acabe, porque un solo niño que se muere es un fracaso del sistema. Uno solo, no puede haber un solo niño que se muera de hambre en el país. Hoy el gobierno nacional, en cabeza del doctor Juan Manuel Santos y el gobernador, ustedes como representantes, usted representante de la Cámara, el doctor Atenor Durán, ¿qué están haciendo para que de algún modo esto no vuelva a pasar? ¿Si ve que el gobierno está mirando para allá o cree que les falta
muchísima más atención para esta zona del país, bueno, doctor Alfredo Luque? El gobierno ha hecho mucho, pero falta otro empuje adicional. Miren, cuando se acabó ese programa nutricional que les hablaba yo ahorita del departamento de La Guajira, empezó el bienestar familiar gracias a las constantes visitas, por ejemplo, que hacía yo al instituto, a aumentar los cupos de alimentación allá. Y el bienestar familiar en La Guajira ha crecido un 70% en los últimos 4 años. En los últimos 3 años y medio ha crecido un 70%, pero necesita más plata para mandar más desayuno. Pero la solución no es esa. La solución es crear condiciones para que la familia Wayuu pueda producir sus alimentos o crear condiciones para que la familia Wayuu tenga la posibilidad de generar ingresos y mantener a su familia. Porque si vamos allá no nos gusta la limosna. Y eso, el asistencialismo estatal es bueno cuando se necesita, pero si en 1 año o en 2 años lo que vemos es un aumento de los programas sociales en La Guajira, pues no va a ser tan benéfico como si vemos que en La Guajira se generaron condiciones de empleo, condiciones de generación de riqueza en la familia Guajira para que ellos puedan solucionar sus problemas. O sea que el triunfo va a estar en el momento en que nos demos cuenta que los programas asistencialistas bajaron, que se crearon condiciones de acceso a la Alta Guajira, que se crearon condiciones para que la familia Wayuu genere una economía, para que el turismo sea creciente, para que la artesanía Wayuu sea reconocida en el interior. Mire, ¿cuántas personas del interior del país critican a los guajiros porque se han muerto niños o porque hay muchas necesidades básicas insatisfechas en La Guajira? Pero van a Riohacha de turistas y le piden rebaja a los indígenas Wayuu para comprar la mochila. Seguro que la mayoría. Deberían, es decir, le vale 40.000 pesos, le deberían decir, le doy 50 porque esto vale más, le doy 60 porque este trabajo es algo absolutamente dispendioso, le doy 80.000 pesos, no, pero le piden rebaja. Entonces, después se regresan a sus sitios y dicen que los políticos guajiros están acabando con La Guajira. Es un tema de todos y tenemos que tener la capacidad para solucionarlo entre todos. Los partidos, los movimientos políticos de algún modo tienen mucho que ver, pues porque ellos ponen sus representantes, no solamente al interior de la gobernación, de las alcaldías, sino también de las corporaciones. ¿Están haciendo algo, hacen algo para que de algún modo la vida, como usted lo acaba de señalar, el constante del Guajiro cambie, se supere un poquito? Sí, pero necesitamos más. Es que, por ejemplo, la región más oprimida es la Alta Guajira y no tenemos una vía de acceso digna a la Alta Guajira. Eso ¿Qué dice el gobierno? Son caminos de herradura. Con el vicepresidente, y la ministra de Transporte estuvimos hace más o menos 3 meses intentando coger a todos los actores y llevarlos a un punto en donde pudiéramos unir recursos para, por ejemplo, iniciar los estudios de una vía de Uribia a Nazaret. Son 160 kilómetros que desarrollarían una vasta zona de la Alta Guajira y además de eso le permitirían comunicarse con el país. Por las vías llega todo, pero sin vías, ¿qué vamos a hacer? Muy difícil. Por ejemplo. ¿Y hay respuesta? ¿Por qué hoy maneja eso el doctor Germán Vargas Sí, Lleras y la ministra? El vicepresidente está bastante preocupado por la situación y creo que arrancaremos en una primera etapa con ese estudio. Son más o menos 8.000 millones de pesos, pero necesitamos hacer esa vía que vale medio billón de pesos. Necesitamos el concurso. Por ejemplo, yo incluso he pensado que el presupuesto nacional no debería repartirse por número de habitantes, sino por índice de necesidades básicas insatisfechas. El Chocó y la Guajira necesitan que se les invierta muchísimo en presupuesto. El tema, porque ya nos hacen aquí señas, doctor Alfredo Luque, el tema de Venezuela ha sido muy complicado para La Guajira, pues los distintos departamentos que tienen frontera con Venezuela ha sido muy complicado. ¿Cómo les ha tocado a ustedes este manejo? Es muy duro, el tema de Venezuela es muy duro porque, por ejemplo, los indígenas Wayuu no saben de frontera, ya no hay frontera entre los indígenas Wayuu porque existen indígenas en el territorio venezolano y en el colombiano. Claro. Entonces allá no hay frontera, ellos no tienen pasaporte, ellos se mueven libremente por allá. Y al moverse libremente, pues introducían mercancías libremente para su consumo, para el consumo de la familia Wayuu. Al entrar en crisis, Venezuela pues nos golpea de todas las formas que usted se pueda imaginar. Y si usted coge, por ejemplo, un producto venezolano y lo sustituye por uno colombiano, pues le va a costar 4 veces más. Entonces significa un aumento en la canasta familiar de los guajiros de un 40%. Imagínese en un departamento donde hace falta tanto empleo. ¿Cómo golpea eso a la familia guajira? Es un tema muy delicado que debemos solucionar también. ¿Y han tenido diálogo entre los gobiernos? No solamente, pues me refiero a los gobiernos regionales, de ahí de la Alta Guajira con Venezuela o con... Esos diálogos tienen que hacerse de manera centralizada y la Cancillería está encargada de eso. Hace 2 semanas, por ejemplo, para el tema de combustible que también nos afecta, hubo una reunión binacional y los venezolanos se comprometieron a seguir ayudando. Pero yo no soy no soy muy optimista acerca de esa ayuda, porque un gobierno o un país que tiene tantas dificultades,
que tiene que solucionar tantos problemas y no está teniendo cómo hacerlo, cómo va a ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que buscar nuestras soluciones aquí en Colombia. Y esas soluciones tienen que ir de la mano de una sustitución, por ejemplo, de productos venezolanos, pero eso debe hacerse poco a poco. Y en la medida en que se creen condiciones de vida diferentes a los guajiros, pues podemos también exigirle que paguen más por su producto. Pero ¿cómo le decimos hoy? Porque vuelvo a mi ejemplo, una persona del interior del país ve que cogen a un indio guajiro con contrabando y dice esos son unos bandidos y lo cogieron con contrabando. Pero es que se está jugando su vida. Antes pagaba 10 pesos, iba a pagar 40 pesos. ¿De dónde lo saca, por Dios? ¿De dónde lo saca? Entonces son temas que se deben hacer con mucha prudencia y poco a poco ir buscando soluciones a la familia Guayú. Bueno, sabemos que usted sigue trabajando por su departamento, doctor Alfredo del Duque. Le agradecemos inmensamente que nos haya acompañado en nuestro programa Aquí les sirve su ley. Muchas gracias a todos ustedes y espero pues que podamos seguir conversando de estos temas que interesan tanto a toda la región y al país. A todos los televidentes les agradecemos inmensamente el que nos hayan acompañado en nuestro programa Aquí les sirve su ley.